Que el Señor les bendiga. Los niños pueden pasar a sus clases y los adultos pueden quedarse aquí si gustan. Esto es totalmente voluntario. Así que sean todos bienvenidos a esta reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, y nos gustaría saber si hay alguien por primera vez que nos acompaña, primera o segunda vez que está aquí con nosotros, para reconocerle. Y yo sé que la señora, ¿su nombre es? Albina. Y usted es de Bolivia y es la mami de Allison. Eso, bienvenida, señora Albina. Gracias por acompañarnos. Allison es muy querida para nosotros y usted también. Gracias por acompañarnos. ¿Alguien más que nos acompaña por primera o segunda vez? Hermana Tamara por allá, varias veces que nos acompaña también. Marlon, su esposa Evelyn, también segunda vez. Ellos son parte ya de la familia y nos alegra tenerlos. Gracias por acompañarnos. Y todos los demás son de la casa. Pero la hermana Elma está de regreso. Así que nos alegra mucho tener a la hermana Elma otra vez, y ella también parece que está contenta. Gracias a todos por acompañarnos. Esta es una familia y nosotros queremos ser su familia también. El Señor nos ha mandado a amarlo a Él, amar al prójimo, y nosotros queremos mostrar el amor de Dios a todo aquel con el que tengamos contacto en esta ciudad. Así que bienvenidos, esta es su casa. Bien. Hoy vamos a considerar el bautismo de Jesús, y no solamente el bautismo de Jesús, sino la monumental significancia del bautismo de Jesús. Esto no es un evento cualquiera, esto es la coronación de Cristo como Dios y Rey en la tierra. Así que permítanme pedirles, por favor, los que tengan sus Biblias, acompáñenme por favor en el Evangelio de Marcos, segundo Evangelio, capítulo 1, versículos 9 al 13. La semana pasada vimos la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Que sirvió como presentador, como mensajero, como heraldo de Jesús en la encarnación del Hijo de Dios. Y vimos que Juan el Bautista era un personaje bien importante, y porque estaba introduciendo a Jesús como el Hijo de Dios. Estaba presentándolo públicamente. Hoy vamos a ver que Jesús es aquel a quien Juan el Bautista presentó, y el primer acto que se describe de la vida de Jesús en casi todos los evangelios es su bautismo. Y hoy vamos a ver varias preguntas. Vamos a ver la pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué pasó? 4 puntos nada más. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué pasó? Así de sencillo. ¿Okay? Ese es nuestro bosquejo de hoy. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. Vamos a encontrar respuestas a esas 4 preguntas. Marcos 1, 9 al 13 dice así: Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los espíritus lo servían. Los ángeles, lo servían. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por poderla leer en español y poder ser confortados por tu palabra, por tu Espíritu, a través de las promesas que tú has dado, de las historias grabadas en este texto santo. Y hoy llegamos al punto donde recordamos el bautismo de Jesús, aquel verano, aproximadamente en el año 26. Señor, rogamos que tú uses este texto para recordarnos quién eres tú, qué hiciste tú, para qué viniste, y sea un recordatorio vívido del Evangelio que hay, las buenas noticias que hay en la obediencia que Jesús mostró a ti.
Si haciendo esto, Señor, queremos exaltar la gloria de tu nombre, queremos darte a conocer, queremos reconocer tu grandeza y tu soberanía, y al mismo tiempo, Señor, queremos humillarnos ante ti porque te necesitamos. En esta hora te necesitamos, Dios. Oramos por nuestros países, por nuestras familias que están lejos, y oramos, Señor, que tú también uses tu palabra, tu pueblo, para edificar a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya les dije, vamos a responder 4 preguntas. En este texto, Marcos 1, 9 al 13, vamos a responder 4 preguntas. ¿Qué fue lo que pasó respecto al bautismo de Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo y dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué pasó? ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es que Jesús no es un paracaidista. Jesús es el Hijo de Dios. Marcos lo deja plenamente claro, no deja lugar a dudas, exactamente en la primera frase de la primera oración del primer capítulo, el primer versículo. Él dice que este libro se trata del Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso debe quedarnos claro. Nosotros los que estamos aquí no tenemos mucho que dudar. Jesús es el Hijo de Dios y punto. No hay que andar demostrándoles a ustedes que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, por creer que Jesús es el Hijo de Dios, ustedes están aquí. Si no creyeran eso, no estuvieran aquí, simplemente. Pero a muchas personas, entre las cuales Marcos les escribe a una audiencia gentil desde Roma, posiblemente a cristianos romanos, aproximadamente en la primera mitad del primer siglo. Y nosotros tenemos que entender que él está viviendo en una época en la que si alguien se aparecía, como lo hizo Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios, tenía que demostrarlo. Porque muchas personas ya habían pretendido llamarse, autoproclamarse como el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos problemas, porque ya nosotros sabemos que Él es, Él lo ha demostrado con creces. Pero en aquellos días había que demostrarlo. Para los judíos era fácil demostrar que quién era el Mesías por las genealogías que ellos seguían del Antiguo Testamento. Ellos seguían su genealogía y sabían que el descendiente de David, que viniera de Belén y que cumpliera varias características, los judíos lo iban a reconocer como Mesías. Pero no fue tan fácil porque el Mesías le pasó por las narices y Nicodemo fue de noche en Juan 3 y le dijo: ¿tú vienes de parte de Dios? Nicodemo, un maestro de la ley. Y Jesús cumplió sin creces todas las características que los judíos debían haber reconocido en el Mesías por las profecías mesiánicas, y los judíos no lo reconocieron porque estaban aferrados a sus tradiciones. Para los gentiles era un poquito más difícil. Ellos no creían en genealogía, ellos no creían en profecía, ellos no creían que iba a nacer en Belén, que iba a salir de Egipto, que iba a nacer de una virgen. Ellos no sabían que los magos, los reyes del oriente lo iban a visitar. Ellos no creían en que era hijo de David, que es mayor, los gentiles ni sabían quién era David. Pero para los gentiles era muy fácil entender que todo rey que viene con una caravana real. Uno que lo viene presentando, un heraldo que lleva la bandera diciendo: aquí viene un rey, aquí viene el rey fulano. Esa fue la función de Juan el Bautista. Por eso Marcos, escribiendo a la audiencia gentil, presenta primero al heraldo, a Juan el Bautista. Pero después presenta al rey. Y el evento que introduce es la coronación de este rey, el bautismo de Jesús. Es un evento que no cae de la nada, por eso les dije que Jesús no es un paracaidista. Esto tiene un trasfondo mesiánico. A él lo iban a reconocer por ciertas características que iba a tener el Mesías. Muchas profecías se dieron respecto al Mesías. Pero cuando Juan presenta a Jesús, lo presenta bautizándolo, y vean lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el versículo 9 es claro. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y noten que el contexto geográfico es preciso. Nazaret era menospreciada por ser Nazaret, por ser de Galilea. ¿Recuerdan aquella escena cuando Pedro había negado a Jesús y le dijeron: este no es Galileo? Cuando dicen en el versículo 9 que Jesús vino desde Nazaret de Galilea, no es solamente que están menospreciando a Galilea,
a Nazaret, sino que están menospreciando todo lo que significa ser Galileo. Vengan conmigo, por favor, a Isaías 9. Por eso esto tiene trasfondo y es muy importante que entendamos por qué es nombrada Nazaret como parte de Galilea. En ninguna otra parte se dice que Nazaret está en Galilea. Aquí sí. Pero en Isaías 9:1 dice: no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del ¿qué? Del Jordán, en la Galilea de los gentiles. Todo el mundo sabía que las primeras apariciones de quien debería proclamarse como Mesías tenía que venir de Galilea, por este versículo de Isaías 9. Pero no solamente eso, sino que lo que pasó, la primera pregunta se responde fácil. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en Nazaret de Galilea, en la ribera del Jordán, el versículo 9 es claro y dice: Jesús fue bautizado por Juan. Así de sencillo, no tenemos que buscarle más vuelta a la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Juan bautizó a Jesús. Y este no es Juan el que escribió el Evangelio de Juan, no fue el que escribió el Apocalipsis, no fue el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, no. Este es Juan el Bautista. Algunos preguntan que si es bautista de denominación o es bautista de apellido. Bueno, ninguna de las dos. Él es bautista porque bautizaba. Él no era presbiteriano, no existían esas denominaciones de hoy en día, no era metodista, no era anglicano, no era bautista, no. Él era bautista porque bautizaba. Es más, muchas personas se llamaban Juan. Y hay que distinguir de Juan el apóstol, de Juan el hijo de Zebedeo, de Juan el otro, de Juan el Bautista. Por eso es tan importante presentar a Juan como el heraldo que presentaba a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Juan bautizó a Jesús en el Jordán. Ahora, si ustedes estuvieron en sintonía la semana pasada, ustedes entenderán que Juan bautizaba para el arrepentimiento de los pecados. Y aquí se complica el asunto. ¿Por qué? Porque todos entendemos que si Juan bautizaba para el arrepentimiento de los pecados, para perdón de los pecados, para limpieza de los pecados, entonces ¿por qué tuvo que bautizar a Cristo que era sin pecado, que era intachable, que era impecable? Hebreos 4:5 dice que Él es el gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús jamás pecó. Hay un debate teológico antiquísimo respecto a si Jesús podía pecar o si Jesús no podía pecar. Porque si podía pecar, entonces no era Dios. Pero si no podía pecar, entonces el sacrificio no contó como uno de nosotros. Ese no es el tema de hoy, eso lo vamos a discutir otro día. Lo que es cierto es que Jesús no tenía pecado, nunca cometió un pecado, nunca se le cruzó un mal pensamiento, nunca hizo nada malo, nunca dejó de hacer nada bueno, ni nunca tuvo una mala actitud que ofendiera a Dios por su grandeza, por sus méritos, por su santidad. Sin duda, Jesús era impecable, y de ahí viene el término impecable, que no tiene pecado, que no puede pecar, que no ha cometido ninguna falta. Cuando las mujeres ponen una sábana, un mantel en una mesa, un mantel blanquito y no tiene ninguna mancha, las mujeres respiran profundo y dicen, está impecable. O cuando lavan la ropa y el niño va para la escuela con la ropita planchadita y dice, está impecable. Esa palabra viene de la condición de Jesús de estar sin pecado. ¿Ok? Entonces, si Jesús es impecable, ¿por qué tuvo que venir donde Juan a decirle bautízame? Si Juan bautizaba para el arrepentimiento de los pecados, para aquellos que los que confesaban sus pecados y se arrepentían. Esa es una tremenda pregunta que ha tomado años en responder. En los primeros siglos decían, por ejemplo, los gnósticos decían en el primero y segundo siglo que Jesús no era completamente Dios hasta que Él se sumergió en el agua y el Espíritu lo ungió. Y ahí empezó a ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Era muy fácil para los del primer siglo decir, no, Jesús, y esa fue el gran dilema de la iglesia en los primeros 300 años de historia. Si Jesús era completamente Dios o completamente hombre, o los dos, y cómo.
Eso se llama la unión hipostática. Otro día hablamos de eso, un poquito bastante complicado, hay que leer bastante, 300 años de historia y bla, bla, bla. Lo que creemos es que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, en dos naturalezas intrínsecamente unidas e inseparables. No se pueden separar la humanidad y la deidad del Dios encarnado. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los 4 evangelios sin excepción, repito, los 4 evangelios sin excepción detallan que Juan bautizó a Jesús. De hecho, ustedes ven en el pasaje de Marcos 1, 3 al 9, Mateo 3, 13 al 17, Lucas 3, 21 al 22 y en Juan lo van a encontrar un poquito más adelante. Ahora, es muy importante que entendamos que cuando los 4 evangelios narran un evento es porque es monumentalmente importante. No se puede pasar por alto un evento que los 4 evangelios narran. Y este es uno. El evangelio de Marcos es sencillo. Marcos va al punto. Dense cuenta que Marcos ni siquiera narra el nacimiento de Jesús, no narra la visita de los reyes, no narra la visita del ángel, no narra la huida a Egipto, no narra la matanza de los niños. Marcos no narra nada, no narra cuando Jesús tenía hasta 12 años, no narra nada de eso. Marcos va directamente a ¡pum! El bautizo de Jesús grande a los 30 años. Sencillamente. Y él dice, Juan bautizó a Jesús. Lo hizo en el Jordán, porque Jesús venía de Nazaret. Así de sencillo. Ahora, lo que está haciendo Juan es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ese ¿qué? Se responde diciendo, Juan está identificando a Jesús como el Hijo de Dios. Juan identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, esto no es tan sencillo como parece. Marcos va directo al grano, pero nosotros tenemos que leer en Mateo 3, vengan conmigo a Mateo 3. ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque así como nosotros nos estamos preguntando, pero ¿cómo Jesús, sin ser pecador, debía bautizarse? ¿O por qué se bautizó Jesús? ¿O por qué Juan, que era el bautista, bautizó a Jesús para arrepentimiento de pecado? ¿Qué fue lo que pasó? Miren esta escena. En Mateo 3, y vamos desde el 13 hasta el 17. Mateo 3, 13 al 17. Dice, Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Noten lo enfático que es este texto. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Todo esto es enfático. Pero Jesús le respondió, por ahora déjalo así. Yo quiero que ustedes lean esta palabra así como que Jesús le está hablando en el oído a Juan. Hey, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Déjalo así, Juan, tranquilo, confía en mí, bautízame. Yo sé que yo no tengo pecado, yo sé que tú sabes que yo soy el Mesías, pero déjalo así, tranquilo, confía. Conviene que cumplamos toda justicia. Si usted tiene un resaltador, si usted tiene un lápiz, un lapicero, subraye por favor esa frase. Conviene que cumplamos toda justicia. Porque con eso vamos a terminar. Pero dentro de un ratico. En el versículo 16, mismo 15, dice que Juan aceptó y después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Esto da la impresión o enseña que para bautizar hay que entrar en el agua. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y él, es decir, Jesús, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y posaba sobre él. Y desde los cielos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es el pasaje trinitario por excelencia. Ustedes ven al Hijo en el agua, al Espíritu bajando como paloma y al Padre hablando. Noten la escena. Ustedes si tienen
suficiente imaginación como tienen los niños, imagínense. Juan, un hombre rústico, barbudo, peludo, con un cinturón de cuero que comía miel silvestre, langostas asadas. Un hombre rústico, regañón, predicador, un hombre que hablaba duro a los fariseos y les decía, ustedes nido de víboras, y él predicaba duro. Pero en este texto está diciéndole a Jesús, yo soy un pecador, tú no, tú deberías bautizarme a mí. Pero Jesús le dice, es que conviene que cumplamos toda justicia, toda rectitud, en inglés es righteousness. Todo lo que nosotros debemos cumplir, todo lo que se dice de mí, yo tengo que cumplirlo, Juan. Tengo que cumplirlo, confía en mí. No solamente eso, sino que después que entra el agua, se sumerge en el agua. El verbo baptizo implica hundimiento, inmersión. Cuando sale del agua, cielos abiertos. Espíritu bajando como paloma. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Ok? Eso no quiere decir que ustedes van a botar sus collarcitos que tienen una paloma, o que hay que culpar a todas las iglesias que tienen al Espíritu Santo pintado como una paloma. No, lo que no quiere decir es que el Espíritu Santo es una paloma. Lo que sí quiere decir es que Jesús entendió que el Espíritu Santo estaba bajando como bajaba una paloma, de una manera tierna, de una manera ordenada. La paloma es uno de los pájaros más suaves en su vuelo. No es como un flamenco que plan, 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 cae, baja y sube. No, la paloma baja suave y es muy gentil en bajar. Pero es visible, en manera que se entendió la bajada del Espíritu Santo, posó sobre Jesús, cumpliendo el término de Isaías 42, que ya lo vamos a leer, y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Vengan conmigo, por favor, a Isaías 42. Después de la oposición de Juan, Jesús le explica, y ahí es que Juan entiende, ok, vamos a cumplir todo lo que está escrito. Pero, ¿por qué pasa este episodio como pasa? Bueno, justamente porque en Isaías 42 dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. ¿Notan la similitud de los textos? Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones, no gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante, y traerá justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Así dice Dios el Señor, el que ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y lo que ella produce, y el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da su espíritu a quienes la recorren. Yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y se sostendré por la mano, yo te protegeré, tú serás mi pacto con mi pueblo y una luz para las naciones. Esta es una profecía respecto a ese momento, cuando Jesús baja a las aguas y entiende que él no necesitaba el bautismo, pero lo quiso para cumplir toda justicia. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entendemos que lo que pasó fue que Juan bautizó a Jesús, así de sencillo. Juan bautizó a Jesús. Y la segunda pregunta es, ¿dónde y cuándo? Bueno, vimos que fue en el Jordán, vimos que Jesús venía de Nazaret de Galilea, vimos también que fue aproximadamente, no lo dice el texto, pero la historia está dividida entre antes y después de Jesús. La historia, estamos justamente en este año 2020, después de Cristo. Y esto ocurrió aproximadamente, dicen los historiadores, en el verano del año 26. Jesús descendió al Jordán para ser bautizado por Juan aproximadamente en el año 26 después de Cristo. Porque hay un montón de detalles en la historia para numerar la historia, para fechar la historia, y concuerdan en que Jesús nació el año 6 antes de Cristo. ¿Por qué?
porque los historiadores son una cosa seria. Se calcula que si Jesús vivió 33 años y murió en la Pascua del año 33, y hay ciertos detalles históricos que lo confirman, entonces Jesús tuvo que haber sido bautizado 3 años antes, pero no fue en el año, Jesús murió cuando tenía 33 años, pero no era el año 33 después de Cristo. Era aproximadamente el año 29 cuando Jesús murió, 29 después de Cristo. Por eso se calcula la fecha del bautismo de Jesús aproximadamente en el 26 después de Cristo. Porque inmediatamente después que el bautizado empezó su ministerio mesiánico que duró 3 años, y eso sí lo sabemos. Entonces estas son afirmaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Juan bautizó a Jesús. ¿Dónde pasó? En el Jordán, en Galilea. Ok, aquí entramos en un texto muy importante. La tercera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse si él era impecable? Él era sin mancha. Él no debía bautizar, Juan no debía bautizar a Jesús. Juan es el que dice, tú deberías bautizarme a mí. Tú deberías bautizarme a mí. Tú eres el que no ha pecado, yo sí. ¿Por qué Jesús pidió ser bautizado? Bueno, ya vimos que Juan estaba identificando a Jesús, pero no solamente eso, sino que también estaban siendo verificadas las profecías en Jesús. Jesús estaba cumpliendo toda justicia, estaba verificando que Él era el Mesías por todos los requisitos que Él estaba cumpliendo. Y Juan lo bautizó haciéndole caso. Ustedes recuerdan que ellos eran familia, ellos eran primos. María y Elizabeth, la mamá de Juan y la mamá de Jesús, eran primas, eran parientes. Y seguramente no dice el texto que ellos jugaban cuando era chiquito. No dice el texto que ellos fueron a fiestas juntos. No dice en ninguna parte que ellos jugaban, se conocían o comían juntos. Pero lo que sí se dice es que María alguna vez visitó a Elizabeth, al menos cuando estaba embarazada. Y el texto de Lucas dice que cuando María visitaba a Elizabeth, antes de llegar a la casa de Elizabeth, en el vientre de Elizabeth, la criatura saltó, llena del Espíritu Santo, en el vientre de su mamá, saltó reconociendo que el Mesías venía en la barriga de su otra mamá. Entonces ellos estaban familiarizados el uno con el otro, no solamente antes de nacer, sino seguramente después de nacer. Ustedes pueden imaginarse las conversaciones entre Elizabeth y María en esos encuentros. María preguntándole a Elizabeth, ¿cómo está tu nené? Está un poco raro, se comporta mal, le gusta vestirse de ropas raras, le gusta comer insectos, se pone ropa rara. ¿Y el tuyo? ¿Y tu nené cómo está, María? Perfecto, impecable, no se porta mal, no falta respeto, siempre obedece, lo que toda mamá soñaría. Entonces esas conversaciones entre María y Elizabeth, María no están en ninguna parte, pero no podemos dudar que ellos estaban relacionados. Jesús y Juan estaban relacionados. De hecho, en Mateo 11, Jesús dice de Juan que entre los hombres nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. No hay ninguno mayor. Sin embargo, Él es el más pequeño en el reino de los cielos. Y cuando en Mateo 21... a Jesús lo interrogan los fariseos. Vengan conmigo para que lean esa historia. Eso es impresionante. Mateo 21, 23 al 27. En Mateo 21, 23 al 27, unos fariseos interrogan, unos sacerdotes, principales de los sacerdotes, interrogan a Jesús preguntándole con qué autoridad hace lo que hace. ¿Quién te ha autorizado a ti para hacer eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? Mateo 21, 23. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Vean la respuesta de Jesús. Y Jesús les respondió, versículo 24, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago esto. Vean la pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Wow. ¿Qué dirían ustedes? Si le preguntan, ¿el bautismo de Juan era ordenado por Dios? ¿Dios mandó a Juan a bautizar? ¿O fue que el de los hombres se antojó de su propia voluntad? Él empezó a bautizar.
Pero mira, vea, ellos discutían entre sí y decían, mira, si decimos que era del cielo, Él nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente porque todos consideran que de verdad Juan era un profeta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, más fácil. Le respondieron a Jesús, no lo sabemos. No lo sabemos, no, sí lo sabían. Lo que pasa es que los mentirosos dijeron, no lo sabemos. Y entonces Jesús también les dijo, entonces yo tampoco voy a decirle con qué autoridad hago todo esto. Jesús 1, los sacerdotes 0. Jesús le ganó porque lo estaban tratando de entrampar para decir que era un fraude, que él era un charlatán, tú no tienes autoridad para hacer milagros, para perdonar pecados, para hacer todo lo que está en los capítulos anteriores. Pero Jesús lo que argumenta es, a mí me bautizó Juan. A mí me bautizó Juan. ¿El bautismo de Juan era de parte de Dios o era de parte de los hombres? La respuesta correcta es de Dios. Todo el mundo sabía que Juan era el último profeta. Lucas 16 dice que los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Porque Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Recuerden que entre Malaquías y Juan hubo 400 años en que nadie habló de parte de Dios. Pero cuando Dios volvió a hablar, lo que dijo fue, ese es mi Hijo amado, en Él me complazco, créanle, obedézcanle. Eso fue lo que Juan certificó, que el Espíritu que bajó estaba reconociendo al Mesías, estaban coronando a Cristo. Noten, vamos ahora a Juan 11, Juan 1, 29. Juan agrega un detalle muy importante. Porque en Juan, este es Juan el apóstol. A partir del versículo 29, capítulo 1 de Juan, está Juan el apóstol, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, corroborando que Juan el Bautista estaba en lo cierto en identificar a Jesús como el Mesías. Noten, por favor, vengan conmigo a Juan 1:29. El siguiente día, Juan el Bautista, vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, a pesar de que era primo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Ahí está una razón por qué Jesús fue bautizado por Juan. Versículo 32. Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Ese detalle es muy importante, porque algunos piensan que la visión del Espíritu Santo que bajaba como paloma era solamente de Jesús, fue una revelación privada y nadie más lo vio. Pero según el texto de Juan 1:32, Juan el Bautista también lo vio. Y no solamente que lo vio bajar, sino que el Espíritu Santo bajando como paloma posó sobre Jesús y permaneció sobre él. Y esto es importante porque este es el cumplimiento de Isaías 42. Sobre él pondré mi espíritu. Y no solamente queda ahí, sino diciendo, yo no lo conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar, esto es Dios, con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿A alguien le queda duda? Juan bautizó para coronar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, última pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué pasó todo esto? Ya vimos en parte que Jesús dice en Mateo, en la narrativa de Mateo 3, dice que conviene, perdón, no es en Mateo. Yo no estoy en Mateo. Aquí está, en Mateo 3:15.
Dice Juan, oye, pero ¿por qué tú vienes a que yo te bautice? Si yo predico el arrepentimiento y yo le digo a la gente que se arrepiente de su pecado y tú no tienes pecado. Tú eres el que debería bautizarme a mí. ¿Por qué tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Mateo 3:15, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí está la razón del para qué. Para cumplir toda justicia. Esta frase es una frase muy polémica, porque lo que implica es que no solamente Jesús es perfecto por diseño, por naturaleza divina, sino que también Jesús es perfecto porque todo lo que hizo lo hizo bien de acuerdo a la voluntad del Padre. Toda justicia, todo lo que se exigía de él lo cumplió a la perfección. Él le pidieron nacer de una virgen, lo hizo. Nacer en Belén, lo hizo. Le pidieron ir a Egipto y lo hizo. Le pidieron esconderse por 2 años mientras Herodes mataba a los niños, lo hizo. Le pidieron someterse a sus padres terrenales, lo hizo. Crecer en Galilea, crecer en Nazaret, lo hizo. Todo lo que de él se exigía, él lo cumplió a la perfección. A los 30 años comenzó su ministerio, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, predicó la justicia, el evangelio de salvación, tal como Isaías 40 lo dice. Libertó a los cautivos, a los endemoniados los liberó, a los presos en pecados les perdonó sus pecados. Todo lo que de él se exigía, él lo hizo. Se le exigió morir clavado en un madero y derramar toda su sangre, lo hizo. Se le exigió ser traicionado por sus seguidores, lo hizo. Fue abandonado, fue traspasado, fue clavado, fue coronado con una corona de espinas. Sus piernas no fueron quebradas. Todo eso fue cumplido a la perfección. Conviene que cumplamos toda justicia. Pero hasta ahí no llegó la historia. También se decía que él iba a resucitar al 3er día. ¿Y saben qué? Él también lo hizo. Él no se quedó en la tumba fría. Él no se quedó tieso. Él no se quedó vencido y derrotado, ¿no? Al 3er día, al amanecer, su cuerpo destrozado comenzó otra vez a respirar y con la fuerza que él caracteriza, él tomó su propia vida otra vez para él, explotó la piedra de la tumba y al resucitar, al amanecer del 3er día, le dijo a las mujeres, ¿por qué buscan a los muertos al que vive? Este es Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿para qué hizo todo eso? ¿Para qué él cumplió toda justicia? Vengan conmigo por favor a 2 de Corintios. En 2 de Corintios se nos da el vínculo perfecto por lo cual él quiso cumplir toda justicia. En 2 de Corintios vamos a leer desde el 2 de Corintios capítulo 5 del 19, vamos a leer hasta el 21. 2 de Corintios 5, 19 al 21. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Y que a nosotros nos encargó este mensaje, el de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Están notando la justicia de Dios? Jesús, que no tenía por qué venir, encarnarse, sufrir, dejando su trono de gloria. Él vino y nació en un pesebre no maloliente, en un pesebre donde le dan de comer a los caballos, a las bestias. Él vino a estar y a vivir entre las criaturas que él había creado. Él se humilló a venir a estar con nosotros, dejando su trono de gloria, a vivir una vida perfecta, sin pecado.
y a decirle incluso a Juan, déjame identificarme con una de las criaturas, haciendo como que si yo tuviera que arrepentirme y hundiéndome en las aguas para simbolizar la limpieza de los pecados que yo no tengo. ¿Pero para qué? Para poder limpiar los tuyos y míos que sí tenemos. Para identificarse con una de las criaturas, para vivir como uno de nosotros, para que el sacrificio valiera como si fuera uno de nosotros, pero sin mancha. Si él hubiera tenido alguna mancha, su sacrificio no hubiera valido para nada, pero como él no tuvo ni una, él se identificó con su bautismo, con los pecadores que deben arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en el que se hizo pasar como uno de nosotros. ¿Están notando la diferencia? Él dijo, esto es un requisito. Si Dios lo exige así, yo lo voy a cumplir, porque es conveniente que se cumpla toda justicia, para que cuando Dios quiera culparlos a ustedes, no, Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo en ti. Y tú eres hecho justicia en lo que Jesús hizo. En cumplir todas las exigencias de Dios que Jesús cumplió. Él dice, yo cumplí por Franklin, yo cumplí por Rafael, yo cumplí por Allison, por Albina, por Evelyn, por Elma, por Gabriela, yo cumplí por Sandra. Yo pagué la justicia que ellos no pudieron, yo la pagué. Ustedes son hechos justicia de Dios en Cristo. En pocas palabras, hermanos amados, en pocas palabras. Y esto es profundo. Esto es monumental. Cuando Dios te ve a ti, en lo profundo de tu corazón, imperfecto como eres, cuando te ve tu pasado, cuando te ve lo horrible de tu pasado, tus errores, tus pecados, tus faltas, todas las decepciones que Él ha sufrido por causa de ti, Él no las ve, porque Él ya pagó por esas faltas en la cruz del Calvario. Por tus faltas fue que Dios, el Padre, mató a su Hijo, lo sacrificó. Cuando Él te ve a ti, Él puede decirle al mundo, una voz con los cielos abiertos, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Wow. Que Dios pueda decir de ti, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esta es mi hija amada, en quien me complazco. Tú no eres perfecto, ni yo tampoco, pero Jesús sí. Y Él nos ve a nosotros en Cristo. Él ve a Cristo en nosotros. Él ve el Espíritu de Dios en nosotros. Y Él puede decir de ti en Cristo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces vemos que Juan fue bautizado por Jesús para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios. Tú puedes disfrutar de la justicia de Dios. Tú estás en Cristo. Puede decir Dios de ti, este es mi Hijo amado, mi hija amada en quien me complazco. O tú no te has arrepentido de tus pecados. Si Jesús estuvo dispuesto a identificarse como uno de nosotros, haciéndose pasar por las aguas de purificación, en las aguas que representaban el perdón de los pecados. Jesús no tenía pecado, pero tú sí. Pregunta, ¿tú disfrutas de la gracia de Dios en Cristo? ¿Tú disfrutas del perdón de Dios en Cristo? ¿Tú disfrutas de la limpieza de los pecados que poniendo tu fe en Cristo, Él te ha perdonado? ¿Tú te has apartado de tus pecados? ¿Tú luchas contra tus pecados diarios, contra el mundo, Satanás, la carne? ¿Tú luchas contra eso? ¿O tú ni siquiera estás consciente de que hay un tentador, de que hay un mundo que nos tienta y de que hay una carne que nos tienta? El texto termina precisamente con el versículo 12 y 13 diciendo de Jesús eso. Vengan conmigo a Marcos de regreso, Marcos 1. En Marcos 1, 12 dice que inmediatamente, enseguida, después de haber sido bautizado, Jesús todavía estaba mojadito, estaba todavía húmedo. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y allí fue puesto a prueba, fue tentado. ¿Por quién? El texto dice que fue directamente por Satanás.
durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Esto es exactamente el resultado de ser coronado como el Hijo de Dios. Satanás no va a dejar que el Hijo de Dios muera en la cruz para salvar a muchos. No, él tiene que tentarlo. ¿Por qué? Porque Jesús era impecable, pero Satanás es el tentador. Él no va a descansar hasta que lo haga pecar al menos una vez. Porque con un pecado el sacrificio completo se cae. Con un pecado de Jesús él no hubiera podido pagar por todos los tuyos. Pero Satanás lo tentó y lo tentó y lo tentó. Le puso pan estando hambriento. Le puso la adoración de todos los reinos. Y le dijo: tú no tienes que pasar por la cruz, no tienes que sufrir, yo te doy todo. Solamente tienes un pequeño detalle, solamente adórame. Lo mismo que sufrió Israel en Egipto, lo mismo que sufrió Adán y Eva en el jardín, las mismas tentaciones de Satanás fueron puestos a prueba a Jesús. Pero Jesús no pecó. Jesús no pecó. Él dijo: escrito está. Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Cada vez que usted tenga una tentación, una prueba, usted puede defenderse con un versículo que diga lo que usted está sufriendo. Y usted puede decir también: escrito está. El Señor murió por mí. Él cumplió toda justicia. Él no tenía por qué bautizarse y se bautizó por mí. Él cumplió toda justicia y el justo por los injustos murió y me dio la oportunidad a mí de estar en la justicia de Dios, de poder ver a Dios cara a cara, porque Dios me ve ahora como si viera a Jesús. ¿Por qué? Porque mató a Jesús como si fuera yo, como si fueras tú. Entonces tú puedes disfrutar de estar en la justicia de Dios porque tú disfrutas de la gracia que Jesucristo te dio. Estoy siendo bastante entendible. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, en los méritos de Jesús, en la impecabilidad de Cristo, nuestro pecado va a parecer una baratija para nosotros desearlo, una baratija. Porque Jesús es mucho más deseable, mucho más gozoso que nuestro Señor. No hay nada más deseable. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Juan bautizó a Jesús. ¿Dónde pasó? En el Jordán, en Galilea. ¿Por qué pasó? Para cumplir toda justicia. ¿Para qué pasó? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Hermanos, si ustedes entienden esto, ustedes cada vez que ven un bautismo, ustedes van a decir: ¡wow! Bienvenido a la familia. Cada vez que tengamos llena esta pila de agua aquí y alguien se sumerja en el bautismo, vamos a decir: conviene que se cumpla toda justicia. Cada vez que a alguien bauticemos, vamos a estar identificándonos con Cristo, dándole la bienvenida a la iglesia, pero sabiendo que estamos cumpliendo la gran comisión que Jesús nos ordenó. ¿Qué fue? Hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Cada vez que haya un bautismo en la iglesia es una celebración grandísima porque nos estamos identificando con Cristo. Nosotros sí necesitamos ser bautizados para arrepentimiento de nuestro pecado, para simbolismo de la muerte y la resurrección de Cristo y para ser incorporados en la familia de la iglesia. Cristo no tenía que hacer eso porque Él era Dios, pero Él nos dio el ejemplo. Si Cristo lo hizo, deberíamos nosotros decir: yo no me quiero bautizar. Nosotros deberíamos decir: si Cristo lo hizo, más rápido voy yo a las aguas chupulum que me bauticen, porque si Él lo hizo para cumplir toda justicia, yo soy su siervo, yo soy obediente. Si tú no estás bautizado, quiero decir, bautizado como creyente, porque la mayoría de nosotros en nuestros países no esperaban que botáramos el ombligo y nos bañaban en agua, pero nadie nos pidió permiso. Nadie nos preguntó: ¿tú quieres que te bauticen en obediencia a la fe en Jesucristo? Bueno, a lo mejor se lo habrán preguntado, pero yo por lo menos no me acuerdo. Hicieron una tremenda fiesta en nombre de nosotros y nosotros no nos acordamos de eso. Quizá alguien tenga una fotico con pelo partido así, bautizado. Recuerdo de mi bautizo. No porque sea chiquito no vale. No, el bautizo de infantes no es un bautizo adecuado, no porque tú eras chiquito, sino porque tú no estabas ejerciendo tu fe, sino otro la estaba ejerciendo por ti. Tú no habías creído.
tú no habías puesto tu fe en Jesucristo. Es que si tú fuiste mojado cuando eras chiquito y tú no habías puesto tu fe en Jesucristo, pues ese bautismo no vale, ni siquiera es un bautismo, tienes que bautizarte. No tienes que bautizarte por segunda vez, tienes que bautizarte por primera, porque el primero no fue un bautismo. Hermanos amados, el bautismo de Cristo tiene monumental significancia en la vida central de la iglesia y del evangelio. No podemos vivir una vida cristiana menospreciando no solamente el bautismo como ordenanza de la iglesia, sino la identificación que Cristo logró con nosotros. Eso lo hizo por ti, para que tú fueras hecho justicia de Dios. Permítame terminar con las palabras de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo estas palabras, que se me pierden. Aquí está. Agustín dijo, palabras de Jesús pudieron haber sido estas. Él no necesitaba ser bautizado, pero obedeció a toda la justicia de Dios. Jesús pudo haber dicho, según Agustín de Hipona, yo soy aquel en quien se cumple la ley. Yo busco que nada se quede sin su cumplimiento completo. Bautízame, Juan, para que nadie desprecie el bautismo de ellos, porque yo no desprecié ser bautizado por ti. Cristo aceptó el bautismo de Juan por la razón de que Él estaba poniéndose en nuestro lugar. Y sin duda, nuestra persona, es decir, Él estaba convirtiéndose en un pecador por nosotros, poniendo sobre Él mismo los pecados que Él no había cometido y limpiándolos y ahogándolos en el bautismo que nosotros debíamos haber sufrido. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por venir, dejar tu trono de gloria. Y aún no teniendo que pasar por las aguas del bautismo, tú estuviste dispuesto y tú estuviste, Señor, alegremente, gozosamente identificándote con nosotros, como una de tus criaturas, como imperfectos que somos. Y rogamos, Padre, que esto nos ayude a entender la importancia no solamente del bautismo como creyentes, sino de ti como sustituto de nosotros, como identificándote como uno de nosotros y poniendo tu vida en medio de la ira de Dios para que no nos tocara a nosotros. Señor, cuánto amor derramaste, cuánto sacrificio, cuánta sangre, cuánta pasión, cuánto amor por nosotros. Queremos reconocer tu señorío, queremos reconocer tu grandeza. Tú que te hiciste pecador, te hiciste como un pecador, nos llevaste a ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Señor, queremos agradecerte ese gesto por todos nuestros días hasta que nos veamos cara a cara contigo y fundirnos en un abrazo glorioso cuando te veamos para decirte en persona, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por salvarme porque yo solo no podía. Gracias Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir con esta idea todos los días. Que tú hiciste lo que te tocaba para comprar por nosotros lo que no podíamos. Tú hiciste lo que no te tocaba para llevarnos a donde tú estás. ¿Cómo no pudiéramos nosotros vivir para ti todos los días de nuestra vida? Señor, te amamos, te necesitamos. Y para ti queremos vivir todo el resto de nuestros días, de nuestros segundos que tú nos des de este lado del cielo, para contarle a otros la grandeza de tu poder. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y les invito a ponerse de pie para finalizar cantando Siervo para tu gloria. Si pueden buscar sus letritas.